oración le decimos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Decimos amén. Los cirujanos reconstructivos de un centro médico militar han encontrado una forma novedosa de tratar a una mujer que perdió una oreja. La soldado del ejército Shamika Buresh sufrió un accidente automovilístico en el año 2016 y aunque no perdió la vida, perdió su oreja izquierda. Y sin embargo, gracias al teniente coronel Owen Johnson III, jefe de cirugía plástica y reconstructiva en el centro médico del ejército William Beaumont, pudo crear y hacer crecer una oreja nueva desde su antebrazo. ¡Qué barbaridad! El procedimiento se llama, en inglés, Pre-Laminated Forearm Free Flap. No me pida cómo se traduce eso, oiga. Pero este procedimiento está diseñado para reducir las cicatrices y promover un mayor flujo sanguíneo al permitir que fluyan nuevos vasos sanguíneos. Caray. El doctor Johnson y su equipo de cirujanos pudieron extraer cartílago de la caja torácica de esta soldado, darle forma en una oreja y luego hacer crecer esa oreja debajo de la piel del antebrazo. Y la noticia la dio y la comunicó CNN. Y este soldado, inicialmente ella había considerado una prótesis convencional como la conocemos todos, pero no le gustó cómo lucía. Así que cuando los médicos le informaron de la posible reconstrucción, inicialmente ella primero se sorprendió y después ella finalmente aceptó el procedimiento. Todo el objetivo es que para cuando termine con todo esto, se vea bien, dijeron los médicos. Que la oreja pueda tener sensibilidad. Y en 5 años, si alguien no la conoce, ni siquiera lo va a notar, dijeron ellos. Como joven soldado en servicio activo, merecen la mejor reconstrucción que puedan obtener. Imagínense ustedes, qué avance de la ciencia, ¿no? Qué avance de la ciencia. La verdad es que a mí me deja atónito el ritmo con que la ciencia médica en todas sus ramas va avanzando. Y verdaderamente, desde la tecnología hasta lo que le puedan arreglar a cualquiera de nosotros, ¿no? Le pueden arreglar ahora a usted el pelo, la oreja, los ojos, la nariz, los labios, las manos, los dedos, los pies, en fin, por fuera y por dentro, ¿ya? Solo es que tenga el dinero y se hace. Así también cualquier órgano. Así que muchos de nosotros ya andamos con clavos metidos ahí entre los huesos, ¿no? Muchos ya andan con alambres metidos allá en la columna vertebral. En fin, hermanos, la ciencia médica le puede reconstruir a usted todo lo que quiera, pero con todo y eso, todavía hay algo que la ciencia, con todo su avance, no ha logrado realizar. Porque con todo ese avance, la ciencia aún no puede cambiar. Es que no puede cambiar todavía el estado del alma. Con todo ese avance, la ciencia todavía no puede cambiar la realidad esa que se llama muerte. Por mucho que le quieran prolongar la vida a un enfermo con cualquier clase de tratamiento, con cualquier clase de medicamento, con cualquier clase de resucitación, incluso con choques eléctricos, por más que le quieran hacer avanzar hasta lo último su vida, no pueden todavía tratar con la muerte. Pero con todo ese avance, tampoco la ciencia, menos aún,
Pero es que menos aún, si no pueden tratar con la muerte física, tampoco la ciencia con todo su avance no puede tratar con la otra muerte que la Biblia llama la muerte segunda, menos todavía. Y con todo el avance de la ciencia médica tampoco puede tratar con lo que causa lo uno y lo otro. Porque recordemos que la muerte física fue consecuencia del pecado allá en el principio, en el Génesis capítulo 3. Y la muerte segunda también sigue siendo el gran problema del ser humano con lo que no puede tratar. Así que ampararse a la ciencia. Oigan, si alguien se quiere amparar a la ciencia para resolver su problema de la muerte segunda, entonces estamos peor de que como comenzamos, ciertamente. Nuestra cita con Juan ahora es distinta, porque nuestra cita puntual el día de hoy, el apóstol Juan, mis hermanos, hoy él nos va a llevar a que nosotros podamos conocer aún más al único que puede tratar con todo lo que el hombre se le hace imposible: el pecado y sus consecuencias. Dios sí tiene respuestas. Dios sí tiene soluciones verdaderas. Dios no es alguien que solamente va a tratar con el maquillaje. Es que Dios no va a tratar con lo cosmético. Es que Dios no va a tratar con partes de nuestra vida. Dios quiere tratar con el ser completo. Y nuestra cita con hoy es con el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 13. Y mis hermanos, sigamos la secuencia de lo que Juan ya nos ha dicho, porque nos ha presentado al verbo de Dios, la esencia de ese Hijo que es eternamente existente, que es llamado Hijo, que es divino y que es Dios. En esencia, ha dicho Juan, ese es en el que hemos creído. Pero también Juan en los versículos del 6 hasta el 13, que es donde terminamos precisamente hoy, él va a presentar la expresión de ese Hijo, de ese verbo que dice allí en los primeros versículos que Él se ha manifestado. Ese verbo se ha manifestado al mundo a través de un testigo llamado Juan el Bautista. Y se ha manifestado al mundo a través de su encarnación. Y se ha manifestado al mundo a lo que es suyo. Él no ha venido a lo extraño. Él vino a lo que es suyo como creador. Y todo lo que le ostenta a Él como creador no le bastó crear. Es que Él mismo se vino a ser parte de su creación. Es que no pudo estar más cerca. Y tan cerca que dice que hasta la persona lo puede recibir. Y más a todos los que le recibieron, dice, es que además de recibirle, se crea un vínculo. Un vínculo en el cual cada uno lo puede llamar padre. Y cada uno también se puede considerar hijo. Dígame usted, por favor, si es que nosotros hemos de quedarnos hasta aquí el día de hoy, hombre, nos bastaría y nos sobraría quedarnos con eso y decir que por la gracia de Dios podemos ser hijos suyos por la fe. Hermanos, esto es algo tremendo. Pero todavía Juan quiere más y nos invita a que queramos más, porque él va a tocar otra de las grandes doctrinas de la gracia. Ya ha tocado la doctrina de la adopción, por la cual podemos llamarle padre, ser hijos. Y ahora él, en nuestra cita el día de hoy, nos va a decir, hermanos, que hay otra doctrina de la gracia. Porque Juan lo que nos va a decir al final de cuentas es que la salvación no corre por nuestras venas. Atención, hermanos, porque en ningún lado de la escritura, y nos lo va a demostrar un judío de hueso colorado como lo es él, que la salvación no corre por nuestras venas, que la salvación es algo más que natural. Y es ahí donde vamos al capítulo 1 y en el verso 13 nos vamos a situar. Y lo que Juan va a decir es que otra de las doctrinas de la gracia se llama regeneración. Dígala conmigo, regeneración, que no es otra cosa que el acto sobrenatural del Espíritu Santo
que imparte nueva vida a la persona cuando ésta al final viene a creer en Él. Cuando la persona admite que es pecador. Cuando yo llego justamente a la orilla de ese calvario y me paro frente a la cruz y digo que es imposible que yo pueda salvarme y que admito que soy pecador y que le atribuyo a Jesucristo todo lo que Él dice que es. Y entonces así yo puedo creer en que Él tomó mi lugar para el perdón de mis pecados. Esa es la esencia, hermanos, del cristianismo. Todo se resume en una cruz. Y aquí en el capítulo 1, verso 13, ya que es un solo versículo, mire, disfrute leyendo esto. Porque al leerlo junto, hermanos, leemos una de las tremendas verdades que la Escritura nos da. ¿Lo quiere leer conmigo? Dice así juntos: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está esa verdad. Que este principio ahora Juan nos dice, y el primer principio para que usted tome nota, hermanos, es este: la gracia de la regeneración no se logra por ascendencia familiar. No se logra por ascendencia física. No se logra por ascendencia humana. No se corresponde a la herencia que muchos equivocadamente hoy sostienen de cómo se puede ser salvo. Y Juan nos va a demostrar que no es así. Porque, hermanos, la salvación no corre por nuestras venas. Es que esa obra de gracia. Y qué interesante, note que en el versículo 13, cómo comienza, dice los cuales. ¿Quiénes son los cuales en el pasaje? Los cuales aquí son solamente aquellos que dice el versículo 12. Aquellos que dice, mas a todos los que le recibieron. Pues a ellos se refiere aquí en el versículo 13. Los cuales, dice, y va a mencionar tres cosas. Tres cosas que usted y yo entendemos a cabalidad. Aquí no se necesita, ¿sabe? Ningún grado de colegio, ni de escuela, ni de universidad, ni de nada, porque lo que va a decir Juan es clara y sencillamente entendible. ¿De acuerdo? Él va a decir tres cosas. Va a hacer tres negaciones. Y esas tres negaciones corresponden a un triple énfasis de lo que él aquí nos está demostrando. Dice allí que no son engendrados de sangre ni de carne. Hermanos, esto usted y yo lo sabemos muy bien. Porque pregunto, ¿cuántos aquí son hijos? Todos somos hijos, ¿no? Y usted no participó en nada para venir a ser hijo. Fueron otros los que participaron. Y en esta triple negación hay un triple énfasis. Porque lo que Juan está diciendo, él toma algo natural. Él toma la procreación natural que todos conocemos. Que usted no decidió ser hijo. Que la iniciativa lo tuvieron otros. Que el deseo lo tuvieron otros. Que la decisión la tomaron otros. Y que la capacidad era de otros. Es que todo se resume en que usted simplemente vino a ser hijo en lo natural. El hombre engendra, la mujer concibe, y eso lo sabemos desde primer grado. ¿Para qué? A la luz de la Escritura también nos quede claro. Mis hermanos, el nacimiento tal cual lo conocemos, natural, ya sabemos cómo es la cosa, ¿sí? Y lo que sucede en la vida a diario, al natural, hermanos, es que seres humanos engendran y conciben seres humanos. Y que nacen a la semejanza suya. ¿En qué sentido? En que somos pecadores todos. Todos somos pecadores. Y en esa herencia espiritual, mis hermanos, viene algo también que describe lo que se le imposibilita a toda persona de cualquier rango, de cualquier edad. Es que nadie puede por su propia cuenta regenerarse. Sí, puede nacer de forma natural, pero no puede renacer. No, porque no es posible que el hombre renazca por su propia cuenta. De hecho, va a haber un capítulo 3 en Juan donde el Señor trata con un hombre intelectual.
Un hombre llamado Nicodemo, este que se inquieta, este que ni siquiera puede dormir, este que está despierto a altas horas de la noche y tiene que ir a buscar a Jesús de noche, porque este tiene preguntas. Y cuando llega donde Jesús y Jesús lo recibe, Jesús lo confronta con algo que él no puede hacer, que algo que sí puede entender es que todos nacemos. Pero Jesús le va a decir, ¿sabes qué, Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo es esto? ¿Es que acaso puedo volver al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y óigalo, 4 veces, si usted lee el pasaje, 4 veces Jesús le va a decir a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hermanos, se llama regeneración, se llama encontrarse con mi imposibilidad y se llama también reconocer y admitir que si bien mi vida puede transcurrir terrenalmente en este planeta, el tiempo que dure, hay algo que yo debo de tener también resuelto, que es nacer de nuevo. Que no está en mi capacidad, que está en la capacidad de Él, sí. Y entonces, en esta triple negación, note la triple negación, no, ni. No de carne, no de voluntad, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni puede ser engendrado. No, la triple negación es el gran énfasis. Porque Juan nos quiere decir algo grande acá. Y lo que Juan entiende como judío, ya usted lo habrá leído, lo habrá escuchado. Pero es que Juan como judío, él está hablando desde la perspectiva de cómo el judío se concebía a sí mismo. El judío pensaba que por ser descendiente de Abraham, automáticamente le eran para él todas las bendiciones habidas y por haber. Y es Jesús a lo largo del evangelio, oiga, leyendo el capítulo 8 de Juan. Le invito a que usted lea capítulo 8 de Juan. Porque si ustedes fueran mis alumnos en la clase de teología, yo les diría, ¿saben qué? Léanse el capítulo 8 de Juan y vean cuántas veces Jesús ahí afirma quién es Dios para él. Y Jesús mismo va a decir, Él es mi Padre. De una manera bien directa. Yo conté esta mañana apenas 12. Pero así de lectura de pasada, 12 veces Jesús reclama que ese ser superior con quien Él es igual en deidad, en poder, en naturaleza, en justicia y en todos los atributos, dice, Él es mi Padre. ¿Ya? De manera directa. Y cuando usted le pone atención a las otras maneras de cómo Jesús le llama a su Padre, Él es el que me envió. Yo he venido de Él, yo procedo de Él. Y de tantas maneras Jesús se expresa por quién es Él. Y qué interesante, porque en ese capítulo no solamente va a decir que Dios es su Padre. También los judíos dicen eso. Es que Dios es nuestro Padre. Y Jesús le va a decir, no es cierto. No es cierto. Porque si ustedes conocieran a ese Padre, ustedes obrarían de otra manera. Pero en realidad les dice Jesús en el capítulo 8, ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, les dice. Porque es mentiroso, es falso, tiene maldad. Y lo único que hace es eso, y por lo tanto, dice ese padre de ustedes, es homicida desde el principio. Porque si ustedes conocieran al Padre, entonces no tendrían problema en conocerme a mí, dice, porque yo procedo de Él, ¿cierto? Y mis hermanos, cuando Jesús se planta ante los judíos en su mentalidad que automáticamente Él es nuestro Padre, no es cierto, yo sí lo conozco a Él. Yo conozco sus palabras, yo conozco su propósito, yo conozco su amor. Por eso es que Él me ha enviado, por eso es que yo estoy aquí. Y les digo algo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes no tienen a Dios como Padre. Entonces se van por otro lado los judíos. Y van a decir ahí, sí, pero es que nuestro padre es Abraham. No, pues tampoco les dice Jesús. Ni siquiera digan eso.
Ni siquiera lo piensen. ¿Saben por qué? Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Y qué tremendo, hermanos, lo que Jesús enseña de doctrina allá en el capítulo 8. Porque les va a decir allá, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que Abraham hizo. Y lo que se comenta de Abraham en el Génesis es que él dice, oyó la voz de Dios y le creyó y le fue contado por justicia. Es que si ustedes dijeran que verdaderamente son hijos de Abraham, creerían en mí, creerían en lo que yo les estoy diciendo, creerían en mi palabra, y entonces ustedes harían lo que hizo Abraham, creer en mí. Miren, hermanos, ciertamente la salvación no corre por las venas de nadie. Y yo se lo quiero ilustrar con esta fotografía que usted puede ver ahí. Porque sucede que mucha gente de nuestro tiempo y a lo largo de la historia se quiere estimular pensando que puede heredar la salvación de alguien más. Y entonces yo cuando platico con la gente, miren, espero que usted tenga bien claro lo que es y lo que tiene, lo que le ha sido dado por gracia. Porque cuando yo converso con algunas personas, yo le pregunto, ¿y cómo estás tú con Cristo? ¿Sabe lo que oigo? Lo que oigo en esta conversación, en lo coloquial, la gente responde, bueno, no, yo tengo un tío que es cristiano. No, es que fíjese que mi abuelita y mi abuelito eran bien piadosos. No, es que fíjese que mi mamá va a la iglesia. Y la respuesta que dan es al amparo de alguien más. No, yo no te estoy preguntando de cuán piadoso o piadosa fue tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu sobrina, quien haya sido. Te estoy preguntando quién es Cristo para ti. Esa es la pregunta. Y que mucha gente no sabe responder. Hermanos, la salvación no corre por nuestras venas. El judío pensaba que por ser descendiente de Abraham ya eso lo hacía salvo. Y qué interesante, pero esto de asistir a la iglesia no salva a nadie. Esto de que tenga algún familiar que sea cristiano, eso no lo salva a nadie. Esto de que es que mi pastor, mi abuelo era pastor. Nadie viene a ser hijo de Dios por herencia de nadie. Hermanos, esto es un compromiso personal que cada quien debe de tener muy claro. ¿Quién es Cristo para mí? Y entonces, cuando entendemos esto, cada quien necesita vivir su propia decisión de fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que los que nos oyen o que nos ven por el canal, o los que estemos aquí presentes, si tú piensas que porque tu mamá es cristiana o tu papá es cristiano, tú lo eres, estás equivocado. Así de simple. Vas a venir a hacerlo. Y solamente a través de Jesucristo, entendiendo que eres pecador y que entregarle tu corazón a Él, eso es lo que Él siempre ha estado esperando. Y hermanos, porque la salvación no corre por nuestras venas. Y en esta hermosa doctrina de la regeneración es Dios quien sabe trabajar con eso. Es Él el que sabe impartir esa nueva vida. Y entonces el versículo 13, en estas tres negaciones, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No, porque la regeneración no es propio del ser humano. La regeneración es propia del mismo Dios, porque Él es el que toma la iniciativa, es Él el que pone el medio, es Él el que nos da el recurso, todo procede de Él. Y entonces, hermanos, todo el crédito lo tiene Él. Eso se llama gracia. Hay una segunda cosa que nos va a decir aquí Juan. Esta cita está linda, hermanos, porque en el versículo 13, después de haber dicho estas tres cosas que hace imposible al ser humano tenerlo, entonces mire lo que dice positivamente allí Juan al final del versículo: sino de Dios. Sino de Dios. El principio que usted puede anotar, hermanos, es este: es que la gracia de la regeneración es solo para los que creen.
Eso es lo que nos dice el contexto en el versículo 12. Esto de la regeneración, esa gracia de la regeneración es solamente para aquellos que creen, que admiten su necesidad de perdón de sus pecados. De lo negativo de no, ni, él va a pasar a lo positivo y va a decir, sino de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa al revelarse. Es Dios el que muestra su gracia en su Hijo. Es Dios quien a través de su Hijo se completa y se llena toda la justicia que Él quiere ver en el hombre. Pero si Dios se fija en nosotros, lo único que va a encontrar es pecado. Es que Dios necesita ver a su Hijo como el que está entre el Dios Santo y el objeto de su ira, el ser humano pecador. Pero entre Dios Santo y el hombre pecador se interpone el recurso que Él nos ha dado, que es su propio Hijo. Y de esa manera, hermanos, sí, reconociendo que en la cruz el que merecía morir en esa cruz no era el Hijo, era usted y era yo. Tan claro como eso. Ese sacrificio sustitutivo de gracia, el único camino que Dios nos ha dejado como pecadores para ser salvos y complacerle. Porque si Él dispone de nueva vida para darla. Y saben que Juan no es el único que habla de eso. De hecho, déjenme leerle esto que ya leímos temprano en Primera de Pedro. Esta lectura que hicimos ya, versículo 1, capítulo 1, verso 23. Lo que Pedro escribió fue esto, hermanos, se lo recuerdo. Siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso fue lo que escribió Pedro, lo acabamos de leer. Pero también Juan en otra de sus epístolas escribe esto otro. Oiga cómo lo dice él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, ya su responsabilidad no es pecar. Ya la condenación del pecado ya fue quitada. El poder del pecado ya fue quitado. Y lo único que resta es quitarnos de la presencia del pecado cuando estemos en su gloria. Entonces Juan dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para nacer de nuevo es necesario hacer otra cosa. Para nacer de nuevo, hermanos, así se lo explicó Jesús a Nicodemo. Y le va a decir Jesús a Nicodemo, es que para nacer de nuevo es necesario hacer otra cosa. Y vamos a ver esto el día de resurrección. Me lo estoy reservando para Easter. Y cuando estemos aquí celebrando la resurrección del Señor, vamos a regresar a lo que Dios le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero para que nazcas de nuevo es necesario otra cosa. Y hermanos, sino de Dios, dice allí el pasaje, porque la iniciativa es de Dios, la decisión es de Dios, el deseo es de Dios y la capacidad de hacerlo es de Dios. Todo el mérito es suyo. Y déjenme ilustrárselo con esta otra foto. Déjenme tratarlos como niños también, porque veamos la imagen esa. Ya viene a su mente de quién se trata. ¿De quién? De Zaqueo, ¿verdad? Hasta una canción hay. Zaqueo siendo un chaparrito, y muy pegajosa, pero esta ilustración, hermanos, de Zaqueo es interesante. Porque allá va a decir que Zaqueo quería ver a Jesús. Él sabía que iba a pasar por ahí. Y ahí la intención del pasaje es cuánto Zaqueo quería ver a Jesús. Tanto que precisamente por ser chaparro, dice que se subió al árbol sicómoro. Y ahí en la ruta a Jericó, cuando usted visita la Tierra Santa, ¿ya? Allá en Jericó, camino a Jericó, ahí hay un parque donde está un sicómoro.
allí grande y lo han rodeado con verja y demás para tratar de lucir que fue ahí donde se trepó aquel, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Y dice allí que precisamente Jesús iba pasando y fue que Jesús lo vio y que le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el posar en su casa iba a significar otra cosa. Y el posar en su casa allí, hermanos, con todos los invitados presentes, es que este hombre, oigan, este hombre le dice al Señor: Señor, se da el gozo de recibirlo. Pero recibirlo físicamente en su casa es solamente el preámbulo de lo que es recibirlo en su corazón. Tanto que Jesús, su expresión es de gozo y dice: ciertamente hoy ha venido la salvación a esta casa. Y entonces el hombre está tan lleno de gozo que le dice: Señor, vamos, si en algo yo he defraudado a alguien, ahí sí se cumple aquel eslogan político, ¿no? Devuelvan lo robado. Ahí sí se cumple. Porque él dice ahí: si en algo he defraudado a alguien, yo se lo devuelvo y se lo voy a devolver cuadruplicado incluso, Señor. Hombre, qué manera, ¿no? Y el pasaje nos deja otra cosa. Además de que la salvación es personal, al encontrarse con Jesús nos deja otra cosa, que la salvación también tiene que ver con transformación. Y la evidencia de este hombre se muestra en actos. Es que yo se lo devuelvo. Miren, este no pudo ser más sincero, ciertamente. El hombre está reconociendo que era un ladrón, pues. Que este había chantajeado a saber a cuántos. Que este había extorsionado a saber a cuántos. Que este se había valido de su posición de publicano, recaudador de impuestos para... Hombre, ahí no era de pegar la mordida. Ahí era de pegar el zarpazo y todas las fauces abiertas, ¿no? ¿Saben, hermanos? Pero este hombre da evidencia de una decisión personal. Este hombre sabe que lo único que le queda para ampararse era responder en fe a ese que tenía enfrente, a ese que ciertamente ofrecía perdón, tratar con el pecado, darle, hermanos, la oportunidad de encontrar un verdadero propósito en su vida mientras ésta duraba en esta tierra. Y no solamente eso, lo vamos a repetir todo el tiempo, porque esa es la verdad de la gracia, que no solamente me da propósito en mi vida terrenal, sino que me da la seguridad de un destino al cual todos queremos llegar y estar en su presencia, ¿no? Lo hemos dicho otras veces. Mucha gente quiere morir, mejor dicho, mucha gente quiere ir al cielo, ¿no? Pero no se quieren morir, porque saben que ahí en el fondo hay algo pendiente. Y hermanos, Zaqueo también nos enseña algo, que la regeneración no solamente es salvarte de la condenación. La regeneración es también ser transformado. Y al ser transformado, es que, Señor, tú me perdonas, sí, yo te perdono. Y cuando yo entro por esa puerta del perdón, entonces vamos descubriendo cuánto más es la gracia. Vamos descubriendo que el Señor, hermanos, tiene mucho más. Es que el primer paso es entregarle la vida. Y en ese instante muchas cosas ocurren porque somos sellados por el Espíritu Santo. Somos bautizados, somos puestos en el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Y el Espíritu Santo y su palabra nos van guiando a descubrir toda la inmensidad de esa gracia a la cual hemos accedido en su nombre. Pero no podemos hablar de transformación, ¿sabe? Si primero no hablamos de regeneración. Pero no podemos hablar de regeneración y de nueva vida en Cristo si primero no admitimos que somos pecadores. Porque ser pecador no es que yo lo haya heredado de alguien terrenalmente. Otra vez volvemos a este punto, porque esto está bien metido en el corazón del ser humano actualmente. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión de Jesús? Cuando él reclamaba amor supremo. Y él decía, ¿no?
Es que el que no deja a padre y madre e hijos y hermanos y hermanas no puede ser mi discípulo. Es que Jesús le está hablando a su propia raza. Ellos saben que están perdidos y piensan que por ser descendientes de Abraham entonces ellos son salvos. No, Jesús no solamente reclama amor supremo, sino esa romper esa mentalidad de que tú eres salvo porque alguien más lo sea. Hermanos, hay que responder. Y muchachos que están acá, no podemos creer que la salvación se hereda por nuestros padres. Tú tienes que tomar una decisión tuya. Y al tomar esa decisión, admitir que somos pecadores, entonces admitimos que el que trata con lo imposible no es la ciencia humana, no es el ser humano. Quien lo puede hacer es solamente Dios en su Hijo Jesucristo. Y entonces esta es la verdad con que nos quedamos en casa. La verdad es esta, hermanos: Dios es capaz de regenerarte solo si tú lo quieres. Miren hasta dónde es la gracia de Dios. Jamás te va a obligar, jamás te va a doblar el brazo, jamás te va a imponer, jamás te va a exigir que... No, Él simplemente te muestra su amor y decirte que Él es capaz de regenerarte solamente si tú lo quieres. Espero que todos acá lo hayamos querido y lo hayamos hecho. Y con eso, acudiendo a esta cita con Juan hoy, también agradezcamos al Señor por esta doctrina de gracia hermosa que podemos vivir en Él. Oramos juntos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Es que tu grandeza es tal que hasta nos cuesta entenderte, Señor, de todo lo bueno que tú has sido con nosotros. De ser pecadores inmerecedores. Así te muestras, Señor, para que podamos venir y lucir a tu Hijo en nuestra vida, admitiendo cada uno que somos pecadores. Señor, gracias, porque todos los días esta realidad, cuando nos levantamos y estamos vivos, vaya si no podemos venir una vez más a recordar la gracia tuya de redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Y que tú te complazcas por completo en tu propio Hijo, para que tú, Señor, seas honrado en tu justicia. Y te alabamos por el don inefable que nos has dado en Él. Bendito sea, Señor. Oramos por aquellos que han tenido sus dudas, o por aquellos que todavía no han tomado una decisión. Pero si tú no has tomado una decisión, este puede ser tu momento. A lo que te invitamos es a que tú vengas a entregar tu corazón al Señor en fe. Y si no lo has hecho antes, te invito a que hagas esta oración conmigo, a los que están aquí o a los que nos escuchan, y decirle: Señor Jesucristo, me queda clara, Señor, tu gracia en tu Hijo tomando mi lugar, muriendo por mis pecados. Este día yo admito mi imposibilidad de agradarte y de lograrlo solamente en los méritos de aquel que tú me has dado para ser salvo. Te confieso mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal, caminando a partir de hoy en una vida en la que pueda descubrir el Dios de gracia que tú eres. Y mientras oramos, yo quiero preguntarte: ¿hay alguien aquí que ha hecho esa decisión? Que le dice: Señor, hoy sí, vengo y tomo lo que tú me ofreces. ¿Alguien aquí que decide entregarle su vida al Señor? Muchas gracias, Padre, por traernos en el camino de confirmarnos quiénes somos para ti. Síguenos guiando con tu palabra, con tu Espíritu Santo,
para que toda la gloria siga siendo toda tuya, Señor. Bendito seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Anuncios, claro.